Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esta madrugada, 9 de marzo del 2025, 9 de marzo del 2025, siendo aproximadamente aquí en México 4 de la madrugada con 19 minutos, 4 de la madrugada 20 minutos. Bendito sea su nombre para siempre. Hermanos, el Espíritu Santo me despierta para poder tener comunión con Él íntimamente. Bendito sea su nombre para siempre. Estamos viviendo los tiempos difíciles, los tiempos del Apocalipsis. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos proféticos, los tiempos finales. Ya estamos en la recta final. Bendito sea su nombre para siempre. El tiempo se acabó, el tiempo se acabó. Y déjeme decir, es una gran tristeza, es una gran, en verdad, tristeza y lástima, más que tristeza, es una lástima que el pueblo de Dios siga dormido, siga adormecido, siga pensando que todavía Cristo falta mucho tiempo para su venida. No, hermanos, no, ya el Señor está a las puertas. Bendito sea su nombre para siempre. Y algo que en verdad se está cumpliendo en su palabra lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24. Bendito sea su nombre para siempre. En verdad, ¿estamos preparados para oír esta palabra? ¿Estamos preparados en verdad? ¿Estaremos preparados para oír esta palabra? Bendito sea su nombre para siempre, porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, todavía está pensando. Fíjese bien, la iglesia de Cristo todavía está pensando que primero tiene que venir Cristo por su iglesia y después vendrán los 7 años de la gran tribulación, de la tribulación y gran tribulación, que se subdivide en 3 años y medio, y que aparecerá el anticristo. Mentira, hermano, mentira del diablo, mentira de Satanás. Eso es lo que el enemigo le ha metido a la iglesia, a los pastores, a los ministros, y no se están dando cuenta que ya estamos viviendo en los tiempos finales, que estamos viviendo ya el Apocalipsis, que pronto, hermanos, el antimesías, ese inicuo, en el nombre de Jesucristo, Dios lo reprenda, porque Dios lo va a derrotar, el Hijo de Dios lo va a derrotar. Pronto hará su aparición, y entonces la iglesia conocerá a ese inicuo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesucristo. Hermano, fíjese bien, traigo una palabra para aquellos que les acomode, pero son tiempos finales. En verdad, déjame decirte, dentro del pueblo de Dios, pastores, ministros, hijos de Dios, que un día le conocieron, que un día supieron de su palabra y que se murieron, estuvieron a punto de haberse salvado. Y sabes qué, hermano, es bien triste y es bien angustioso. ¿Sabes qué? Partir de esta tierra e irse sin Cristo por la eternidad. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Voy a hacer una oración, hermano. Voy a hacer una oración para poder compartir esta palabra en esta madrugada. Y después de yo dejar de transmitir, voy a entrar en comunión, lectura de la palabra, en oración. Hay que buscarlo de madrugada, hay que buscarlo insistentemente. Su venida está cerca. Bendito sea su nombre para siempre. Hermano, nos vamos con el Señor. Bendito su nombre para siempre.
Padre eterno, Señor, en esta madrugada, Padre celestial, yo alabo su nombre y yo glorifico su nombre, Padre eterno. Le pido, Padre santo, que tenga misericordia, Señor, de las almas perdidas, que tenga misericordia, del pueblo dormido, adormecido, que Satanás lo tiene adormilado. Señor, tenga misericordia, y esta palabra en esta madrugada, en esta noche, en esta madrugada, que traiga bendición, Padre celestial. Esto es bien preocupante, esto que se va a leer es bien preocupante. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gracias Padre, gracias. A su nombre, gloria. Sabes que uno de los textos de la Biblia, sabes que uno de los pasajes bíblicos que está en Segunda de Pedro, óigalo bien, Segunda de Pedro, capítulo número 2, a su nombre, gloria, versículo número 21. Mira cómo dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así: el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Fíjese bien, esta es una advertencia, este es un aviso urgente, este es un aviso demasiado preocupante. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dentro del pueblo de Dios hay gente que va a las iglesias, hay gente que va a las iglesias cristianas y no están viviendo su primer amor. Hay gente del pueblo de Dios que un día le conoció, que caminó en el fuego de Dios, que sabe de la palabra de Dios, que sabe que Cristo viene otra vez, que sabe que Cristo viene ya, pero no está caminando en el fuego del Espíritu Santo, no está caminando en el verdadero camino de nuestro Señor Jesucristo, viviendo su palabra. Bendito su nombre para siempre, a su nombre sea toda la gloria. Eso es lo preocupante, de que en verdad, óigalo bien, cuando una persona que conoció o que conoce de la palabra de Dios, aunque vaya a la iglesia y no está viviendo su primer amor, óigalo bien, el enemigo se burla a carcajadas de esa persona. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo sabe que si nosotros no estamos santificados, si no estamos viviendo su palabra, si no estamos en el verdadero camino, sabe que entonces es propiedad de esa persona, del mismo Satanás. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y le voy a decir una cosa: hay gente que ni siquiera va a la iglesia y no está ni tibia, está totalmente fría. Y ¿sabes qué? Aún Satanás se burla más aún de esos. ¿Sabes por qué? Porque el mismo enemigo sabe de qué les sirve estar escuchando la palabra de Dios. No van a la iglesia, no están en el fuego del Espíritu Santo. Y óigalo, óigalo bien. Dentro del pueblo de Dios, gente que no es cristiana y que solamente está como espectador, vive en un pecado grave, en un pecado gravísimo. ¿Sabes cuál es, hermano? El adulterio, los recasadotes.
y la fornicación. Fíjate bien, hermano. El enemigo sabe bien nuestras vidas pasadas y en lo presente. Y te voy a decir una cosa, el diablo se burla del mundo, porque el mundo no le conoce. Y el enemigo se burla porque dice, son de mi propiedad. Pero aún el enemigo se burla más de aquellos que conocen de la Biblia, conocen que Cristo salva solamente, conocen que Cristo viene ya. Y están viviendo en su pecadote de adulterio, de fornicación. Y te voy a decir una cosa, no solamente es el adulterio y la fornicación en la carne. Más les valiera no haberle conocido a Cristo. Más les valiera jamás haber conocido de la Biblia. Más les valiera jamás haber oído que Cristo salva, sino también del adulterio y la fornicación espiritual. Porque hay gente que va a las iglesias, que sabe que Cristo viene, pero también hay gente que no va a las iglesias, pero sabe que Cristo viene y conoce de la Biblia y conoce de los mandamientos de Dios y tiene un pie con el enemigo y otro pie con el mundo. O sea, están jugando, óigalo bien, hermano, están jugando a las cosas de Dios. Y dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no puede ser burlado. Eso es lo peor, porque dice el Señor, no te quiero, dice, o te quiero frío o caliente, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es una parte, hermano. Cuando los que se dicen cristianos, los que se dicen hijos de Dios, tienen un pie a la iglesia y tienen un pie al mundo, tibios y mundanos. Pero algo peor lo que te voy a decir, para que analicemos nuestra vida. Fíjese bien, aunque vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia, hay otro tipo de personas que los encuadra la Biblia y aún es lo peor. ¿Sabes cuál es, hermano? La total frialdad y mundanalidad y la totalidad del pecado, que una persona que conoció a Dios no tiene un pie al mundo ni a la iglesia, sino que totalmente, hermano, está viviendo para Satanás y para sus servidores. Por eso hay algo muy importante que dice la Biblia, Mateo capítulo 24. Fíjate bien cómo dice la Biblia. Te voy a leer el versículo 11 y 12 de Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará.
Porque óigalo bien, no tienen un pie al mundo y un pie a la iglesia, no, totalmente son propiedad de Satanás. Y quiero hacer un mensaje alerta para aquellos que están viviendo en su recasamiento. ¿Por qué en diferentes transmisiones les estoy insistiendo de este tipo de cosas, hermanos? Porque el mismo Espíritu Santo, por medio de este servidor inútil, me insiste, porque es el pecado que abunda dentro del pueblo de Dios y dentro de los cristianos tibios y mundanos que no son cristianos, están más perdidos que Judas. Están, pero bien perdidos, hermano. ¿Sabías que el matrimonio es una cosa santa, santa para Dios? Que una persona con un hijo de Dios que se casa conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia, una sola carne. Y eso trae bendición. Pero siempre y cuando el otro no haya sido divorciado. Porque entonces eso se llama recasamiento. Y óigalo bien, hermano. La carne es carne. Así se lo digo, la carne es carne y la carne es terrible. Y cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios de arreglar nuestra vida, óigalo bien, una persona recasada que ni siquiera pidió la voluntad de Dios para hacer las cosas, 100% tiene un lugar apartado en las mismas puertas del infierno. De nada le sirvió haberle conocido a Cristo en alguna ocasión. Los recasadotes, los que dicen qué rico es estar bien acolchonadito, bien empiernadito. Hoy hace frío calientito. Y así abunda, hermanos. Le voy a decir una cosa. Dentro del pueblo de Dios hay ocasiones que Él ha permitido el divorcio. Pero óigalo bien, esos son casos excepcionales, hermanos. Y ahí no me voy a meter a señalar a nadie ni meterme en cuestiones que no me interesan y no voy a hablar algo de lo que Dios no quiere que se hable. Pero te voy a decir una cosa. Hay ocasiones que Dios permite el divorcio, pero son casos muy extremosos. En verdad son casos muy, muy delicados. Pero también, hermano, dentro del pueblo de Dios está la fornicación. Y es cuando dos personas, óigalo bien, cuando dos personas no se han casado y tienen relaciones sexuales. ¿Sí, hermano? Así se revuelcan en su pecadote. Así le sirven a Satanás. Así son adoradores de Satanás. Porque el diablo es el dios de la fornicación. Porque el diablo es el dios del recasamiento, del adulterio. En el nombre de Jesucristo lo reprendemos. Y todo lo que hay en el mundo le pertenece al enemigo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recasamiento.
fornicación, adulterio, bigamia. Y muchas veces pensamos que Dios no se fija en esas cosas porque las consideramos pequeñeces. Mentira. Mentira, hermanos. Yo me casé en el 2012 por lo civil y por la iglesia. Y hice bien las cosas delante de Dios. Y siempre mientras mi esposa viva, estaré ligado a ella. Y nadie, ninguna muchachita, nadie tiene que venir a moverme el petate, como se dice aquí en México. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo, fíjate bien, hermano, yo le decía a mi hermano Gabriel de allá de San Marcos Guerrero, esta última vez que fui en diciembre, le decía, mira, hermano, nosotros nos levantábamos a las 3 de la madrugada a empezar a orar. Estábamos en el fuego ahí orando, clamando, intercediendo, haciendo guerra espiritual. Y le decía, mira, hermano Gabriel, ¿qué te parecería? Yo le dije, un ejemplo. Fíjate bien, hermano Gabriel. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué te parece? ¿Qué le parecería, hermano? Si yo esta vez que vine a verlo aquí a San Marcos Guerrero, yo le hubiera dicho, no, hermano Gabriel, mire, ¿sabe qué? No, pues yo ya tengo, pues un año que ya no vivo con mi esposa, pues ya no sé de mi hijo, pero pues mire, ya Dios me bendijo con una muchachita y vivo bien feliz y ahorita estoy gozoso y estoy orando y estoy leyendo la Biblia. Y le digo a mi hermano Gabriel, es un ejemplo, hermano, le dije a mi hermano Gabriel, ¿y usted qué opinaría de eso que yo le dijera? Y me dice mi hermano, acertadamente, pues eso no está bien. Fíjate bien, hermano, cuando se vive en fornicación, cuando se vive en recasamiento, en adulterio, así te pares a las 3 de la madrugada a orar diario, así leas la Biblia todos los días intensamente, así salgas a predicar el Evangelio, jamás podrás ser salvo. Así te lo digo, hermano. Así te lo digo. Jamás podrás ser salvo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber ese pecadote. Pero mire, hermano, le doy gracias a Dios que yo con mi esposa me casé en el 2012 y hasta hoy, gracias a Dios, sigo viviendo con mi esposa y tengo mi hijo legítimo, legal, que Dios me lo dio, nos lo dio como una bendición. Un hijo, hermanos. Ahora, eso transpórtelo a lo espiritual. Cuando tú te mezclas con el mundo, cuando tú haces cosas indebidas, cuando no estás viviendo la palabra. Fíjese bien, Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Óigalo bien, para aquellos, estoy hablando del pueblo de Dios, que son tibios y no son tibios, son fríos. Están viviendo en su pecadote, están viviendo, se están revolcando
Sí, escuchan videos, conocen que Cristo viene, sí, saben de la Biblia, pero óigalo bien, están totalmente fríos, no oran, no claman a Dios, nada, están fríos. Óigalo bien, cuando están en esa condición, no solamente se están revolcando, sino que están construyendo en el mismo infierno un lugar para ellos. Óigalo bien, la fornicación y el adulterio espiritual, el amistarse con el mundo, el vivir para el mundo, es totalmente una perdición. Y aunque conozcan de la Biblia, y aunque conozcan que Cristo viene, de nada les servirá. Bendito sea su nombre para siempre. Más les valiera no haberme conocido jamás. Se está cumpliendo la palabra, hermano, de Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No oran, no leen la Biblia, ni siquiera se meten en el ayuno, ni siquiera buscan, no hacen ni siquiera el intento por buscar la presencia de Dios, sabiendo que el Señor está pronto, sabiendo que en el libro de la vida, millones de cristianos que un día, entre comillas, cristianos, le conocieron, están borrados sus nombres. Bendito su nombre para siempre. Óigalo bien. Si tú vives en una frialdad espiritual, eso es adulterio y fornicación en lo espiritual. Más les valiera jamás haber conocido que Cristo existe, que Cristo viene ya. Jamás les valiera haber conocido el verdadero camino, la verdad. El tiempo se acaba. Ya Cristo está cerca cada vez más. Los días en este 2025 están siendo acortados. Óigalo bien, ahí en mi canal de YouTube subí un video apenas ayer sábado de mi querida y apreciable hermana Ivette Brito de México. Hermano, yo subo videos de siervos de Dios en mi canal de YouTube, de siervos de Dios que traen edificación, hermano. Fíjese bien, en mi canal de YouTube yo subo videos de siervos de Dios que traen edificación, que traen bendición, que Dios está hablando. Y ahí está, no es por halagar a mi hermanita, es para que Dios la siga bendiciendo en todo. Mi hermana Ivette Brito de México. Y así de siervos de Dios, hermano, que subo videos que traen edificación, hermano. Pero le voy a decir una cosa. Dentro de mi canal de YouTube he borrado videos de profetas, siervos de Dios, pastores, puercos, puercotes y cochinos, hermano. Así los he borrado y se los he quitado de mi canal de YouTube. Porque una cosa, hermano, que las cosas de Dios se respetan, y no porque yo me sienta perfecto. Pero mi canal de YouTube no es para burla, no es para que el diablo se burle. Y así se lo digo, hermano. No voy a decir nombres, pero así se lo digo, hermano. Así profetas, pastores, siervos de Dios, que Dios me ha permitido extenderle la mano, se toman el pie y me doy cuenta que son unos puercos y cochinotes, hermano. Y cuando yo veo eso, les borro sus videos de mi canal de YouTube, así sea quien sea, hermano, y jamás volverán a entrar a mi canal, porque así seguirán de puercos y cochinotes, hermano. Fíjese bien,
subí un video de mi hermana Ivette Brito, querida sierva de Dios apreciable. Que Dios le bendiga, hermanita. Si me está escuchando, hermana Ivette Brito. Y ahí Dios le está revelando que ya viene el juicio para pastores, profetas, siervos de Dios, que están lucrando con la palabra de Dios, con el Evangelio. Mira, manito, hace años, como le estoy hablando del 2008 al 2012, no, hasta el 2013, si no mal recuerdo, yo viví no viví, más bien yo estuve en un movimiento de una iglesia neopentecostal en el Estado de México, donde está Naucalpan, que se llama Centro Cultural Cristiano, algo así se llama. Y hermano, ¿sabes lo que yo viví? Viví cómo se lucra con el Evangelio. Yo no lucraba, hermano, no, pero yo viví cómo ahí se lucra con el Evangelio. Sí, hermano, hay un puercote, cochinote. Ay, que cuando oyen hablar de él, dicen, no hable de ese siervo, porque se va a condenar. ¿Cuál, hermano? Puercos y cochinotes. Hay uno que se llama César Castellanos del G12. Hay uno que se llama otro puerco cochinote. Ay, que no me vayan a decir, ay, hermano, no hable de ese siervo de Dios. Ya nada más falta que se persinen, hermanos. Porque los adoran, los idolatran. Rafael Ramírez. De ese tipo de puercos y cochinos y asquerosos, hermano, le sacan el dinero a la gente. Y pastores ven, fíjese bien, hermano, pastores los escuchan, profetas, evangelistas escuchan a ese tipo de puercos. Y le voy a decir una cosa, ven las estrategias, ven las técnicas, una estructura para modificar el Evangelio de Dios. ¿Y qué quiero decir? Que en sus cochinadas que hacen y porquerías, le predican a la gente que Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú tuvieras una buena situación financiera. Mentira del diablo, hermano. Son cochinadas, cochinadotas. ¿Por qué? Porque Jesús murió no para que yo tuviera un buen carro, no para que yo tuviera dinero, no para que yo tuviera trabajo. No, Jesucristo murió en la cruz del Calvario más bien para redención de mis pecados, salvación de mi alma. Eso, hermanos, eso. Y hermano, afortunadamente me salí, aunque tardé un poco, pero Dios me abrió los ojos. Y así hay muchos movimientos de pastores, profetas y evangelistas puercos, cochinos, asquerosos, que Dios los va a vomitar y Dios los va a cortar de esta tierra, que andan lucrando con el Evangelio. Y algo muy importante, el pueblo de Dios, fíjese bien, hermano, el pueblo de Dios, pocos son los que dan de gracia, y esos son bendecidos. Pocos son los que dan de gracia, y esos son bendecidos, porque lo dan de corazón, sin algún interés, sin interés alguno. Lo dan de gracia.
Pero te voy a decir una cosa, hermano. El pueblo de Dios es bien amarrado para el dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos puercos y cochinos? Empezarles a lavar el cerebro, utilizar estrategias, utilizar métodos, cómo lavarle el cerebro al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios dé hasta que le duela. Luego entonces no dan de gracia lo que de gracia recibieron, sino dan porque les lavaron el cerebro. Pero óigalo bien, pocos son los que dan de gracia. Pocos son los que dan de gracia. Y eso trae bendición. Entonces, te das cuenta que para que el pueblo de Dios dé así, sin pensarlo, es lavarle el cerebro, ilusionarlo, para que suelten el dinero. Y fíjese bien, hermano, pero los que dan de gracia, esos no necesitan que les laven el cerebro. Esos lo dan de gracia y trae bendición, hermano. Trae bendición. Sí, hermano. Hay hermanos que Dios pone gracia en ellos para poderme dar, hermano. Y que Dios bendiga a esos hermanos. Que Dios bendiga a esos hermanos. Pero en este movimiento cochino asqueroso del G12 de César Castellanos, donde yo viví en esa iglesia, solamente se ilusionaba la gente con el dinero. Y te voy a decir una cosa. Ahí se enseña a tener amor al dinero. Y se busca más el dinero que a Dios. Y eso es bien triste, hermanos. Bien triste. Sí, hermanos. Usted ha visto ahí en el internet que dicen: yo soy el pastor fulanito de tal, yo soy el profeta fulanito de tal. Y mire, se han levantado con hectáreas, se han levantado con iglesias grandes, se han levantado con tanta prosperidad. ¿Y sabes cuál es el producto? ¿Cuál es el producto de todo eso? El lavarle el cerebro al pueblo de Dios. O sea, no enseñarle a dar de gracia lo que de gracia recibieron, sino a lavarle el cerebro al pueblo de Dios. Y fíjese bien, hermano, en algunas ocasiones yo les he dicho que el pueblo de Dios es tan codo para las finanzas, para el dinero, que no te lo sueltan así de fácil, porque le tienen tanto amor al dinero. Y también se los he dicho, hermanos, que al pueblo de Dios hay que enseñarles a ser agradecido. Óigalo bien, hermano. Porque óigalo bien. Cuando tú estás necesitando de un siervo de Dios, óigalo bien, no es una imposición lo que te voy a decir, pero sí es un consejo y una enseñanza que Dios lo dice. El obrero es digno de su salario. El que vive del altar, coma del altar. Entonces, fíjate bien, hermano, quítate la codez. Si tú estás sirviéndote de un siervo de Dios que te está edificando, que te está instruyendo, que te está conduciendo al camino de Dios, esto es voluntario, hermano.
O sea, yo no te estoy diciendo que lo hagas conmigo, no, 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 no. Estoy hablando en general cuando un siervo de Dios te está honrando, te está sirviendo, tú estás necesitando de ese siervo de Dios en oración, en ayuno, muestra tu agradecimiento. Y ya sé que me van a salir con cuestiones, hermano, que de veras me ponen comentarios asquerosos que se los borro. Ay, no, pastor. Ay, no. Deje que ellos den de gracia. Deje que ellos no les digan eso. Deje que ellos den. Pero no les esté hablando de eso. Y le borro sus comentarios cochinos y asquerosos, hermano. O sea, si no, si no me doy a entender, si no lo explicas, te vas a perder, hermano. Ponle atención a esto que estoy diciendo. Cuando tú necesitas de un siervo de Dios, te está edificando, cuando tú te está enseñando un siervo de Dios, esto es voluntario. Trata de mostrar tu agradecimiento, porque eso va a traer bendición. Es decir, hermano, la bendición no viene por la cantidad que des, sino la bendición es cuando Dios te toca tu corazón y lo das y bendices a un siervo de Dios. Fíjese bien, hermano, yo no les digo nada, pero los observo, y hay hermanos que me hablan, ay, pastor, quiero que ore por mí, bueno, gloria a Dios, ay, pastor, quiero que otra vez ore por mí y esto. Entonces yo observo, hermano, y cuando tú les enseñas que hay que ser agradecidos, es cuando ya no te hablan. ¿Por qué, hermano? Porque es tan fuerte la codicia, es tan fuerte el amor al dinero, que solamente buscan a Dios para que Dios les dé más dinero, para que Dios les resuelva su problema, para que Dios les dé salud, para que Dios les quite su aflicción. Pero siempre muestra tu agradecimiento. El apóstol San Pablo, en una de sus epístolas, él ordenó que se juntara determinado dinero para dar a los demás, para ayudas, hermanos. Y eso es lo que el pueblo de Dios no tiene, el dar de gracia. Donde yo estuve en esa iglesia, en el puerco asqueroso movimiento del G12 de César Castellano, los encuentros y el reencuentro, y que te roba encuentro y que él roba encuentro, ilusionan a la gente con el dinero. Y mira, la gente así da da por montón, porque les lavaron el cerebro, porque les vendieron otro evangelio miserable que no está en la Biblia, el evangelio de la prosperidad. Muy buenas noches, queridos amigos televidentes. Hoy estamos a 9 de marzo de 2025. Aquí todos los televidentes estamos aquí presentes. Hoy le quiero informar, queridos oyentes que me está escuchando, aquí le voy a informar, mañana domingo vamos a tener el culto. Puede visitarnos, Ciudad de México, Avenida Revolución 208, Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Usted puede venir con un granito, un sobrecito de 1,000 pesos, de 2,000 pesos. Vamos a impartir la unción sagrada, el manto sagrado, el agüita que viene traída directamente de Jerusalén, para que usted traiga la prosperidad, para que usted traiga bendición y venga usted a ser bendecido por Dios. Para de robar, para de sufrir. Así, hermano. Por eso cuando un cristiano, y gracias a Dios, que Dios me ha puesto gente bendecida, porque ellos son más bendecidos, yo he sentido, hermano, mire, yo he sentido cuando ellos dan de gracia, porque ellos, yo siento cuando me lo dan de gracia y me lo dan a mí,
eso trae bendición. Y sabe que, hermanos, son pocos los que dan de gracia. En una ocasión, hermano, no voy a señalar a nadie, unos disque hermanos, pero no son hermanos, me llamaban. Y yo decía, arreglen su vida, dejen de estar en su pecado de la fornicación. Y yo le decía a la persona, a la mujer, porque no es hermana, le digo, mire, usted va a tener un hijo y usted no está casada con él y viven en fornicación. Y cuando nazca el niño, ¿sabe qué es eso? La Biblia lo denomina bastardo. Porque cuando un hijo nace del producto del concubinato que no están casados, porque cometieron fornicación, óigalo bien, se llaman hijos bastardos. Y aguas, ojo, cuando el hijo viene del producto del pecado de la fornicación y del adulterio, trae consecuencias de Dios. Óigalo bien, trae consecuencias de parte de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Porque, hermano, en mis comentarios, en mis videos, yo le he compartido que sí, que Dios nos liberta, que Cristo nos liberta. Pero hay algo que nos arrastra, el pecado generacional. Y ya sé que me van a decir, ay no, pastor, usted está muy equivocado, porque eso no existe en la Biblia. El pecado generacional no está en la Biblia. Ya sé que me van a salir con esa cuestión, pero si usted se pone a leer la Biblia, el pecado trae consecuencias. Sí, Dios nos perdona, Jesucristo nos liberta. Pero no quiere decir que con eso, ya Cristo me libertó, gloria a Dios, ya soy libre. No, pues ahora ya, como yo me casé con mi esposa, ya me divorcié, pues ahora que ya conocí a Cristo, borrón y cuenta nueva. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Nada que borrón y cuenta nueva. Usted viene divorciado de su primera pareja. Así es que ya es libre. Si es libre, tiene que arreglar su vida pasada con su esposa, con la que se divorció. Tiene que arreglar su vida. Nada de que, borrón y cuenta nueva. Pues ahora me voy a buscar una porque yo estaba en el mundo y no sabía. Y gloria a Dios. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Cuando David pecó con Betsabé, el producto fue adulterio. Y Dios se lo dijo que de su casa estaría el pecado. ¿Se acuerda cuando Absalón, creo que fue Absalón, mató a la que fornicó con su hermana, Amón, creo que se llama Amón? Ahí se cumplió la palabra, porque David ya había pedido perdón, pero aquí hay que reconocer las consecuencias del pecado que viene arrastrando, hermanos. Sí, yo no estoy diciendo que Cristo no nos liberte, sí nos liberta. Pero óigalo bien, hermano. Hay veces, hay determinados padres. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Una persona se convierte a Cristo, es libre. Sí, somos libres. Pero resulta que sus papás de esa persona, de aquella que se convirtió a Cristo, sus papás practicaban la brujería y la hechicería. Y a veces, hermano, hay que confesar los pecados de nuestros padres que ya murieron.
¿Para qué? Para que el pecado no venga arrastrando de generación, hermano. Espero darme a explicar, porque si usted no me comprende, usted va a enseñar las maldiciones generacionales como las enseña el movimiento puerco y asqueroso de César Castellanos. Bendito sea su nombre para siempre. Déjeme ver si le encuentro aquí la cita que está en la palabra de Dios. Mire, Éxodo capítulo 34, le voy a leer el versículo número 6 en adelante. Éxodo capítulo 34, a partir del versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dice: y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero no encuentro el texto que es el que yo le quería leer, hermanitos. No lo encuentro aquí en la Biblia. Que en otra ocasión se lo voy a leer, para que usted sepa que nosotros, cuando Cristo nos perdona, cuando Cristo nos salva, somos verdaderamente libres, sí. Pero ¿qué pasa cuando Cristo nos salva, nos perdona, nos limpia? Viene una regeneración que se va dando poco a poco, porque dice la Biblia que debemos de ser como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos perdona, cuando Cristo nos regenera, nos perdona, nos convierte a Él, somos libres, sí, y viene una regeneración continua de que vamos regenerando poco a poco, como la aurora, de que van aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Aquí hay algo para que vea que el pecado, ¿cómo explicarme? El pecado que cometemos, tenemos que afrontar las consecuencias. Le voy a poner un ejemplo. Una persona se convirtió a Cristo,
fue salva, fue libre, sí, gloria a Dios, pero en su vida pasada era un fumador que estuvo deteriorando sus pulmones. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando esa persona viene a Cristo, tiene que afrontar las consecuencias de su pecado. ¿Qué va a pasar? Que va a tener que afrontar lo que en su vida pasada pecaminosa destrozó sus pulmones. Así es, hermano. Así es. Ahora, te voy a dar otro ejemplo, hermano. Supongamos que una persona, un hombre o mujer, se convirtió a Cristo, fue salva, fue perdonada, fue libre, sí, gloria a Dios, empieza una regeneración. Pero en su vida pasada estaba recasada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Divorciarse de su segundo matrimonio, para que el primer matrimonio subsista. Porque si no lo hace, aunque Cristo la libertó, aunque Cristo la perdonó a esa persona, si no lo hace, entonces el pecadote del adulterio permanecerá en esa persona y no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Verdad que es totalmente falso de toda falsedad? Que cuando venimos a Cristo nos liberta, nos perdona y decimos, borrón y cuenta nueva, mentira del diablo. Tenemos que arreglar, las personas tienen que arreglar su vida matrimonial. ¿Sí me explico? No es borrón y cuenta nueva. Al contrario, cuando te conviertes a Cristo y aquella persona estaba viviendo en un segundo matrimonio, entonces tiene que arreglar esa situación, porque si no la arregla, entonces el pecado sigue ahí, hermano, el adulterio. Porque Dios perdona, sí, pero si esa persona no tiene las intenciones de arreglar su vida pasada matrimonial, entonces el pecado del adulterio vuelve a aparecer. Por eso, hermano, ya me comprende por qué hablo del recasamiento, de los recasados, de los que están así bien calientitos en el adulterio. Ya me entiende por qué hablo mucho de la fornicación. Porque no es borrón y cuenta nueva, no. No. Le voy a poner otro ejemplo. Una persona se convierte a Cristo. Es limpia por la sangre de Jesucristo, es libre. Pero abandonó desde hace años a su esposa cuando estaba en el mundo, abandonó a su esposa y a sus hijos. ¿Qué cree que tiene que hacer? Nada de que borrón y cuenta nueva. Tiene que buscar a su esposa y a sus hijos. Y si aquella esposa ya se volvió a recasar porque está en el mundo, pero tiene la obligación de dar alimentos para sus hijos. Aunque la persona que dejó en el mundo se volvió a recasar o vive en concubinato con otra persona, tiene que dar alimentos para sus hijos. Nada de que borrón y cuenta nueva. Acuérdese, Dios nos advierte en su palabra. No le encuentro ahorita el texto de la Biblia donde el pecado trae consecuencias. Sí, venimos a Cristo. Él nos liberta, somos limpios. Pero hay que afrontar las consecuencias del pecado, hermanos.
el pecado que trae consecuencias. A su nombre sea toda la gloria. Estoy tratando de buscar, hermano, el texto de la Biblia que me habla de esto, hermanos, sobre el pecado que pasa de una generación a otra generación y que hay que desligarnos, hermano, desligarnos totalmente. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando yo lo encuentre, hermano, se lo voy a mostrar como está en la Biblia. Donde dice de los pecados. Algo así dice en Éxodo. En Éxodo dice que los pecados sobre los hijos. Ok. Fíjese bien, hermano. Ya lo encontré. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer, hermano. En una versión que es Éxodo 34:7. Éxodo 34:7 en diferentes versiones. Éxodo capítulo 34 versículo 37, diferentes versiones. Bendito sea su nombre para siempre. Fíjese bien, hermano, es muy importante que podamos entender esta situación. ¿Se acuerda de la familia de Coré en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice cuando se rebeló la familia de Coré? Entonces, fíjese bien, toda la familia de Coré, niños, esposas, tuvieron que pagar las consecuencias, hermano. Léalo, ahí está en la Biblia. Que dice que abrió la tierra y se los tragó con todas sus familias. O sea, hermanos, tenemos que vivir en santidad. Éxodo capítulo 34, versículo 7, lenguaje popular. Bendito sea su nombre para siempre. Mira cómo te lo dice en el lenguaje actual. Mi amor es siempre al mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a sus hijos
nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, hermano, el pecado se extiende por generaciones. En una ocasión, hermano, o en algunas ocasiones yo he tenido que confesar, hermano, los pecados de mi padre y de mi madre. Yo no lo sé, pero los confieso. ¿Para qué, hermano? Para que Satanás no tenga una puerta abierta para mi vida, para mi familia, después de haber sido libre totalmente por Cristo Jesús. Porque óigalo bien, hermano, cuando tú no haces bien las cosas en la Biblia, cuando tú no confiesas los pecados no te estoy diciendo que los investigues, no, hermano. Yo le he dicho, Señor, yo perdono, yo confieso los pecados de mi padre, todos los que haya cometido. ¿Para qué, hermano? Para que no dejarle abierta a Satanás una puerta y que venga a empezar a destruir mi familia. No, hermanos. Con esto no quiero decir que Cristo no nos liberte, sí nos liberta, somos libres. Pero hay que mirar hacia atrás para que Satanás no tenga una puerta abierta y pueda destruir mi familia o mi vida. Por eso es importante, porque Dios es celoso, hermanos. Dios es totalmente celoso. Bendito sea su nombre para siempre. Dios es totalmente celoso. Bendito su nombre para siempre. Dios perdonó. Sí, hermano. Dios perdonó el pecado de David. Como te lo dice la Biblia, déjame encontrártelo. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Como el Señor perdonó el pecado de David. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Le damos honra, gloria y alabanza. Fíjese bien, hermanito. En 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo número 16 dice: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de Dios hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, el niño murió, hermanos, por el pecado. David pidió perdón, pero el niño murió.
A su nombre sea toda la gloria. Fíjate bien, hermano, Fíjate bien lo que te voy a decir, porque el pecado trae consecuencias. David pidió perdón y Dios lo perdonó, pero el niño murió. Pero mira, cuando viene el profeta Natán, ¿cómo te lo dice? Segunda de Samuel capítulo 12, versículo número 11. Así dice, fíjate, así ha dicho Jehová, o sea, lo que le dijo el profeta Natán a David. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fíjate cómo Dios le da un juicio. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Se acuerda que uno de los hijos de David violó a una de sus hermanas? Y creo que fue Absalón quien después mató a su hermano que violó a su hermana. ¿Se cumplió? Sí, creo que sí fue Absalón. Lo que Dios le emitió el juicio. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. A eso me refiero, hermano. No a las maldiciones generacionales como lo enseña el movimiento G12, el puerco cochino de César Castellanos, que dice que no somos libres porque el pecado nos arrastra. No, hermanos, sí somos libres, pero las consecuencias del pecado tenemos que afrontarlas. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte a Cristo, pero tuvo un hijo fuera de matrimonio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Pedirle la guianza al Espíritu Santo para que le indique, óigalo bien, qué va a pasar con ese niño producto del adulterio. Ponga mucha atención, hermano, para ver si esto les recae, les hace razonar a los recasadotes y a los fornicarios, que están bien empiernadotes, bien calientitos en la cama. Cuando no están casados y tienen un hijo que es bastardo, ahí va a estar su pecadote en su hijo. Cada vez que vean a su hijo, ahí vean el pecadote de la fornicación. Cuando una persona está recasada